Batman v Superman, un desastre de película. Yo me opongo. Me opongo. No puedo entender cómo personas que se autodenominan fanáticos o seguidores de los cómics de DC, de Batman y de Superman directamente, digan que la película de Batman v Superman es un desastre. Puedo entender que haya cosas que no les guste o que en general la película no haya llenado sus expectativas, pero que digan que es un desastre es atrevido. En este video vamos a revisar algunas de las objeciones que mayoritariamente se han hecho a la película por parte de críticos, por parte de personas que realizan reviews, comentarios, opiniones en YouTube para efectos de pues indicar por qué razones que me opongo y me opongo mucho a que digan que esta película siquiera es mala. Arranquemos entonces con nuestra primera objeción. Batman y Superman por esencia son personajes oscuros. Basta revisar lo que ha sido su historia a lo largo de los cómics para darse cuenta que son personajes con problemas. Por distintas razones, no son los mismos tipos de problemas, pero en cualquier caso son personajes con problemas. Iniciemos por Superman. Superman es una persona que viene de un planeta que acaba de ser destruido y llega con una tremenda responsabilidad a la Tierra de seguir la línea de lo que habían sido sus verdaderos padres. Encuentra a unos padres adoptivos que lo educan y lo enseñan, que debe ser un líder para la humanidad, un ejemplo, una esperanza, y que debe utilizar todo ese potencial, toda esa fuerza, todas esas habilidades para el bien de la humanidad. Y eso es lo que intenta hacer, en esencia, en la película anterior, en Man of Steel. Eh, y en esa línea de la historia encontramos no solamente que la gente no le agradece su protección, sino que lo considera un riesgo, lo considera alguien potencialmente peligroso y es frente a eso que Superman se tiene que enfrentar. Entonces, ¿será que es un personaje que no tiene ninguna razón para tener tipos de conflictos que lo lleven hacia la oscuridad? Por supuesto que las tiene. Y Bruce Wayne, más aún, en este punto de la historia, es un personaje que eh, lleva bastantes años luchando contra criminales, contra enemigos, que ha visto a sus padres morir en manos de los enemigos, que ha visto a algunos de sus amigos morir, como es el caso de Robin en la película, y que realmente ya está en un punto donde el nivel de corrupción moral que ha sufrido precisamente por esa lucha de bien contra el mal lo lleva a ser profundamente agresivo, profundamente desconfiado y pues profundamente amargado. Y es este par de personajes conflictivos, con conflictos morales y psicológicos bastante profundos, que se encuentran y ponen a prueba ambos conflictos en un único escenario y que finalmente los llevará a pelear. Esto, por supuesto, no se lo inventó el señor Zack Snyder, y esto venía claramente de las líneas de los cómics. Ustedes habrán podido ver en la medida en que he ido hablando solamente algunas de las imágenes que nos dan muestra de un Batman agresivo, un Batman con armas, de un Superman que se juega la vida en cada uno de los momentos, vida y muerte, héroe o no héroe, querido o no querido en cada momento. Y es eso lo que claramente distingue a este par de personajes del universo DC de los personajes
estilo Spider-Man o estilo Iron Man de Marvel, que son personajes, digamos, buena gente, joviales, que echan chistes bastante y que realmente no es que no tengan un lado oscuro, pero no es ese lado oscuro el que predomina a lo largo eh, pues, de sus vidas y de sus carreras como superhéroes. La interpretación que hace Jesse Eisenberg del Lex Luthor también ha sido objeto de bastante controversia. De hecho, una de las críticas más llamativas que he encontrado yo sobre el por qué esta película de Batman v Superman es mala es por la interpretación del Lex Luthor. Les quiero detenerme ahí un poco porque me parece que es absolutamente injusta e infundada esa crítica como procedo a desarrollar. En primera medida, el físico del Lex Luthor. No, es que ese personaje no me parece al Lex Luthor. Lex Luthor es calvo. Pues no es cierto, Lex Luthor no siempre ha sido calvo. De hecho, en la medida en que estoy hablando, les estoy mostrando a ustedes algunas de las facetas que ha tenido Lex Luthor a lo largo de la historia del cómic. Una de ellos siendo de pelo largo, de barba tupida, que es el Lex Luthor que estaba vigente en la época de la historieta de la muerte y resurrección de Superman. Otro mucho anterior que no me parece, uno lo ve y salvo porque mencionan que es Lex Luthor, cualquier lector joven de cómics o cualquiera de los espectadores de estas películas no tendría la menor idea de que se trata de Lex Luthor. Luego, por supuesto, hoy en día se ha venido decantando un estereotipo que es el que se suele presentar en las películas animadas, que es el que se presentó en la serie de Smallville, que es la versión del Lex Luthor con la cual uno está más familiarizado, pero eso no quiere decir entonces que la versión que presenta Jesse Eisenberg de un Lex Luthor joven, con cabello largo, entonces está mal y no tiene nada que ver una cosa con la otra. En segundo lugar, quiero referirme a la injusta comparación que hacen de ese Lex Luthor con el Guasón de Heath Ledger, que nos trae en la serie, en la segunda película de la serie de Batman de Christopher Nolan, en donde nos encontramos a un Joker, a un Guasón, que es un psicópata, es loco. Y Lex Luthor en la serie de Batman v Superman también es un psicópata y también está loco. Pero el hecho de que ambos sean psicópatas, estén locos, no quiere decir que estén interpretando el mismo personaje. De hecho, simplemente por mencionar una diferencia fundamental, quiero que retomemos la escena de la clínica en la cual el Guasón va a hablar con Harvey Dos Caras y le explica el porqué de la muerte de Rachel o por qué se dio como se dio, digamos, esa circunstancia del secuestro y la posterior muerte de Rachel. Harvey le echará la culpa, dice que los hombres y el plan eran de él, por lo tanto el responsable de la muerte de Rachel era él y por eso lo quería matar. Y ante esta digamos, observación o respuesta de Harvey, lo que le dice el Guasón es, ¿acaso yo parezco una persona con un plan? Y a partir de ahí le empieza a explicar que su misión es precisamente coger los planes de los demás y volteárselos, de forma tal que funcionen completamente al revés y que su razón de ser es precisamente esa, él genera anarquía, él no es una persona que elabora y ejecuta planes. Cuestión que es absolutamente contraria al personaje de Lex Luthor. Claramente hay por lo menos dos o tres momentos a lo largo de la película donde es clara la línea de acción de un gran plan del Lex Luthor por acabar con Superman. Y si no puede acabar con Superman, entonces acabar con Batman. Y si no puede acabar con uno u otro, por lo menos ponernos a luchar entre sí y generar caos en la sociedad. Siempre tiene un plan A, plan B, plan C, plan D, muchísimos planes que están en ejecución y si falla uno sigue el siguiente. Entonces, pues me parece absolutamente impertinente que digan que un personaje parece al otro porque, insisto, salvo por ciertos aspectos del tono de voz, no tiene nada que ver un personaje con el otro.
Demasiadas historias para contar. Realmente no sé cuántas historias es que la gente está contando. Si queremos contar la historia de Flash, la de Aquaman, la de Cyborg, es una historia que se cuenta en 2 minutos, 3 minutos. No hay historia, simplemente es una presentación, es un momento de la película donde se nos referencia que existen otras personas que son superhéroes y que tienen poderes especiales y nada más se dice sobre ellos. Respecto a la Mujer Maravilla, pues propiamente ahí no hay una historia, realmente no tenemos ni idea qué es lo que ocurre con ella, cómo llega aquí, cuál es su función. Lo único que tenemos claro es que existe un vínculo entre Lex Luthor y la información que él ha venido recuperando y la razón de ser de ella, de estar ahí con miras a recuperar esa información. Pero realmente aquí las historias pues son dos. Aquí no nos desarrolla cuáles son los orígenes, cuál es la finalidad, cuáles son los pensamientos de Luisa. No nos desarrollan el personaje de Alfred, no nos desarrollan los personajes de los papás de Superman. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya vienen desarrollados. Para llegar al punto de esta historia ya vienen desarrollados. El único que realmente se concentra en desarrollarse de manera amplia a lo largo de la película es el personaje de Batman y tiene su razón de ser. Es un Batman viejo. Es un Batman viejo que lleva mucho tiempo y pues uno tiene que entender por qué actúa como actúa, por qué piensa como piensa, por qué en vez de intentar ser aliado de Superman lo ve como un potencial enemigo y por supuesto tiene sus razones, pero esas razones solamente se pueden explicar en la medida en que el personaje se desarrolle un poco. No ocurre lo mismo con Superman en la medida en que este personaje pues ya venía desarrollado por la película de Man of Steel. Recordemos que el hilo conductor cronológico en estas películas es el origen de Superman en Man of Steel y es esta la continuación. Luego el personaje que tendría que adaptarse a esa línea de acción es Batman y por eso tendría todo el sentido haber hecho el esfuerzo de contar la historia de manera un poco más exhaustiva a partir de el personaje de Batman. El punto en común entre las dos, si quiere tres historias, si quieren contar la de la Mujer Maravilla, a pesar de que no estoy de acuerdo, sería Lex Luthor. Y Lex Luthor realmente no tenemos claro cuál es la historia eh, en la película, por supuesto. Lo único que sabemos es que una persona inmensamente millonaria, sabemos que es un loco psicópata desadaptado y obviamente a lo largo de la historia entendemos que su gran finalidad es luchar con Dios o lograr demostrarle a Dios pues que no es todopoderoso y que los humanos pueden derrotarlo, entendiendo por Dios en este caso la figura de Superman, que es ese ser supranatural con poderes digamos sobrenaturales con una inmensa fuerza y obviamente es la representación del modelo de Dios frente al cual Lex Luthor se quiere oponer. Y Batman simplemente entra a ser una parte del engranaje del plan para lograr demostrarle a ese Dios o ese ser sobrenatural pues que no es todopoderoso y que no puede hacer lo que él quiera. Luego, no entiendo la crítica, me parece que es una crítica infundada, simplemente el hecho de que existan muchos personajes en la película no quiere decir que haya demasiadas historias para contar, son simplemente personajes que juegan un rol específico con unas funciones específicas. Pero yo creo que a estas alturas nadie podría válidamente decir que está claramente presentado cuáles son los personajes de Flash, de Cyborg o de Aquaman, tampoco ni siquiera el de Mujer Maravilla. Entonces, pues me parece simplemente una crítica claramente infundada.
De todos los argumentos que exponen los críticos de esta película, este me parece el más ridículo de todos. La pelea termina en visión de los críticos simplemente porque la mamá de Batman y la mamá de Superman se llaman igual. Entonces llegan y dicen, nuestras mamás se llaman Marta. Bueno, qué coincidencia, dejemos de pelear. Y eso me parece casi que insultante. Para poder entender realmente cuál es la importancia de la palabra o del término Marta en la historia de estos personajes, pues tenemos que saber de dónde es que vienen ellos. Batman es Batman por la muerte de sus papás. Y esto es explícito en la película, es explícito en la historia de los cómics, que de no haber muerto los dos papás como murieron a manos de un criminal por un robo, pues Bruce Wayne jamás habría sido Batman. Luego la importancia del rol o el papel de Marta en la historia de Batman v Superman pues es total, porque es lo que nos muestra por qué es que este enmascarado ha venido haciendo lo que ha venido haciendo a lo largo de los años. Eso frente a Batman. Y respecto de Superman, estamos frente a un concepto completamente distinto. Tenemos a un alienígena todopoderoso que es capaz de acabar con la raza humana si así lo decidiera. Y eso también es explícito en la película. Y la pregunta entonces que uno se hace es ¿por qué Superman no lo hace? Si tiene el poder para hacerlo, ¿por qué no lo hace? Y la explicación también radica en la familia de él. Y estamos haciendo referencias a la familia Kent. No es gratuito, no es simplemente por quemar escenas extra que aparezca el padre de Superman en una visión que él encuentra y le explica nuevamente cuál es el sentido de ser héroe. No es gratuito, no es una escena extra las conversaciones que él tiene con su madre justo en aquel momento donde es más cuestionado por la raza humana. Él intentando ayudar, intentando evitar peligros, intentando evitar el mal y lejos de que le den las gracias, lo están cuestionando y se le considera un riesgo para la seguridad mundial. Y esto evidentemente lo pone a plantearse, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Sí o no? Mi familia me enseñó que tenía que hacer lo correcto, tenía que ayudar a la gente, tenía que utilizar mis poderes para el bien y me están cuestionando. En consecuencia es claro que Superman es un superhéroe, es una persona buena por su formación, por las enseñanzas de sus padres. Luego, la importancia que tiene Martha Kent respecto de Superman tampoco es una importancia menor. Es que es mi mamá, pero bueno, no, que es determinante en la personalidad de este superhéroe. Vamos al enfrentamiento entonces. ¿Por qué se enfrentan? Se enfrentan por el secuestro de la mamá de Superman. Si no hubieran secuestrado a Martha Kent, él no se presenta a pelear con Batman, así de sencillo. Están peleando y al momento en donde ya Batman tiene a punto de matar a Superman, en vez de pedirle clemencia, en vez de decirle no me mate, o venga, negociemos, o hablemos, o qué es lo que está pasando acá, lo primero que hace es pensar en su mamá, que está a punto de morir porque él no pudo derrotar a Batman. Y lo único que se aventura a decirle a Batman es salva a Marta. Batman jamás en la vida había conocido a Superman, no había conocido a Clark Kent antes. Superman tampoco tenía ni idea que estaba peleando contra Bruce Wayne, no se conocían. Y en ese momento entonces cuando le menciona el nombre Marta, pues no es que él sepa que está hablando de Martha Kent, la mamá de Superman, sino cree que le está echando en cara, enrostrando el nombre de Martha Wayne, es decir, su mamá. Y la reacción no es como la mencionan los críticos de, bueno, se llaman igual, paremos, sino por el contrario entra en un estado de ira tal que está a punto de matar a Superman y no lo hace simplemente porque llega Luisa Lane y le dice, oiga, bobo, está hablando es de su mamá, le está pidiendo que salve a su mamá. Y es en ese momento donde todo le hace clic en la cabeza a Batman y
por fin se siente identificado con ese alienígena al que quería destruir hace solo unos segundos. Entiende que los móviles de Superman son exactamente igual a sus móviles y entiende que ambos se sienten profundamente identificados por la figura materna y cómo eso los lleva a ser superhéroes. Por supuesto, esto no se dice, pero si uno entiende de dónde vienen ambos personajes, conoce la historia de ambos personajes, entiende que la importancia o el reconocimiento del amor por la mamá de Superman es algo que genera empatía en Batman toda vez que él es superhéroe precisamente por sus papás, en este caso pues por su mamá. Luego no es tan simple el asunto como pensar que tenemos un nombre en común y entonces los guionistas utilizaron una formulita fácil para terminar la pelea. Por el contrario, requiere muchísimo análisis de profundidad de los personajes para entender por qué es que mencionarle la mamá a Batman o por qué que Superman pelee por su mamá nos lleva al desenlace que nos llevó. Antes de cerrar este video quería brevemente hacer referencia a dos momentos de la película que me parecieron particularmente hermosos a mí, que soy seguidor y soy fanático de los cómics de este par de superhéroes desde hace muchos años. Y pongo, digamos aquí en el video, los dos momentos. Uno es de la historieta de El regreso del Caballero Oscuro, en donde vemos la pelea o parte de la pelea entre Batman y Superman, y es especialmente hermoso porque en esta imagen nos plantean cuáles son esas motivaciones, digamos, esa lucha política, esa lucha moral entre la forma de ser de estos dos personajes que creo yo que se logró plasmar muy bien en la película. Y el segundo, porque es quizás mi historieta o mi cómic favorito de todos los tiempos, la muerte de Superman, es en el momento en que ya Superman sabe que probablemente va a morir y decide despedirse de Luisa y le dice cuánto la ama justo antes de ir a morir a manos de Doomsday. Eso mismo ocurre en la película, la forma como se presenta es bastante parecida y el hecho de poder haber visto este par de momentos que los había leído, que había sufrido con ellos y poderlos ver en la película me pareció particularmente hermoso. No es más, entonces amigos, simplemente quería plantearles el día de hoy por qué me opongo a esas posturas que consideran a Batman v Superman como un fracaso. He desarrollado tan solo 4 argumentos. Espero que haya sido de su agrado, independientemente de que compartan o no mi postura. Agradecería que me dejen sus comentarios, sus opiniones y por supuesto espero que podamos encontrarnos en el futuro en otra de las críticas u oposiciones frente a otro tipo de temas que sean de interés común entre nosotros. Muchas gracias y nos vemos pronto.